cómo leer la Biblia. En esta serie de videos cortos de cómo leer la Biblia, para esta ocasión vamos a ver el contexto gramatical o la gramática del texto. Este es el momento donde decimos, ¿para qué me servía gramática de tercero primaria? No me servía para nada. Pues sí, nos servía para mucho y en esta ocasión nos va a servir para aprender a leer la Biblia teniendo en cuenta la gramática del texto. La Biblia es un libro y los libros contienen literatura y la literatura contienen géneros literarios y contienen gramática. Es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta la gramática del texto para que podamos hacer una comprensión sana, una correcta exégesis y extraer la verdad del texto bíblico. ¿Qué es entonces la gramática? Es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras o la manera en la que las palabras se combinan, la forma de las palabras. Para esta ocasión en la gramática del texto vamos a tener en cuenta unas palabras pequeñitas que unen palabras con palabras para formar una oración y esas palabras pequeñas se llaman preposiciones. Existen diversas preposiciones que son en, con, entre, ante, de, desde, por. Vamos a revisar las preposiciones con y las preposiciones y la preposición en. Vamos a tomar un par de ejemplos bíblicos en donde tener en cuenta la preposición en y tener en cuenta la preposición con nos va a llevar a hacer una correcta interpretación bíblica. La preposición en nos indica un lugar geográfico, un lugar espacial con relación de una cosa respecto a la otra. Si conjugamos la preposición en primera persona, indicaría en donde yo estoy, en donde estoy. Un lugar, un espacio, una posición geográfica de una cosa respecto a la otra. Y la preposición con es la instrumentalidad o el instrumento con el que se lleva a cabo una cosa. Con el instrumento, la instrumentalidad y en el lugar, el espacio geográfico donde estoy yo o una cosa. Así las cosas, acompáñenme por favor a ver un par de ejemplos para revisar y analizar los textos bíblicos con estas dos preposiciones. Vamos a la Biblia y vamos a Efesios capítulo 2, verso 6, para revisar la gramática de la preposición con. Dice así el texto: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nos resucitó, o sea, tú y yo fuimos resucitados con Él. Con es la herramienta. Tú no estabas allá hace 2000 años cuando la piedra de la tumba se corrió, pero por tu fe en Jesucristo tú fuiste resucitada con Él. La herramienta es Cristo y por tu fe ahora tu vida también es resucitada porque Él resucitó. Entonces con Él es el instrumento con el que tú o por el que tú resucitaste. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales y tú estás allá también con Cristo. Tú no estás allá presente en este momento, tú estás allí viendo este video corto de hermenéutica y de cómo leer la Biblia. Pero por tu fe en Jesucristo, tú estás con Cristo. Él es la herramienta por la cual, la instrumentalidad por la cual tú estás allí sentado, porque tú lo crees por la fe, pero tú no estás allí en este momento, pero sí estás, porque Cristo está allí y tú estás allí sentado con Cristo. Gálatas 2:20, otro ejemplo de con. Gálatas capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con
Cristo. Jesucristo fue crucificado hace 2000 años en la cruz del Calvario y la Biblia dice que tú estás con Cristo juntamente crucificado, pero tú no estuviste hace 2000 años allá. Pero con es el instrumento por el cual tú estás crucificado por tu fe en Jesucristo. Es como si estuvieses o como si hubieses estado allí crucificado hace 2000 años. Pero no estuviste, pero Cristo sí. Entonces con Cristo tú estás juntamente crucificado. Mire que estás crucificado con Cristo, estás resucitado con Cristo y estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, ¿no? Ni estás en el cielo, ni estuviste resucitando aquel domingo en la tumba, ni estuviste colgado en aquel madero, pero es como si hubieses estado por la fe con Cristo, porque Cristo estuvo allí representándote a ti. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de la preposición en Efesios 1, un pasaje muy hermoso. Efesios 1, verso 3. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo. ¿En qué lugares? En los lugares celestiales. ¿Cómo nos bendijo? Nos bendijo en Cristo. O sea, tú no estabas allá en los lugares celestiales antes que el mundo fuese. Tú no estabas allá en esos lugares. ¿Quién estaba? La gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Estaba Cristo. Y el Señor bendijo a Cristo, el Padre bendijo a Cristo y por tanto, por tu fe en Cristo, tú ya fuiste bendecido en Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. En Cristo. O sea, el lugar donde tú fuiste bendecido fue allá. ¿Por qué? ¿Porque tú estuviste allá? No, porque Cristo estaba allá y tú fuiste bendecido en Cristo. El verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en ese lugar. ¿Y cuál es el lugar? Él. ¿Y quién es Él? Cristo. Te escogió en Cristo. O sea, no escogió a Pedro y a Carlos y a Marta. Escogió a Cristo y por tu fe en Cristo tú también eres escogido en Cristo. Acuérdese que la preposición y la exégesis del contexto gramatical nos va a decir que ese en es un lugar donde tú estás, pero tú no estabas allá. ¿Quién estaba? Cristo. La Biblia dice que era Cristo y entonces tú estabas en Cristo por tu fe en Jesucristo. Así como estabas con Cristo en los lugares celestiales sentados, así como estabas con Cristo resucitando, así como estabas con Cristo crucificado, ahora fuiste bendecido en Cristo y ahora fuiste escogido en el lugar, dice Él, en el lugar, Él. O sea, en Él, o sea, en Cristo. Es un pasaje muy hermoso. El versículo 6 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En ese lugar. ¿Y cuál es el lugar? Amor. En el amor. En el amor. Según el afecto de su voluntad. Creo que dice más adelante. El puro afecto de su voluntad. Por amor, Dios escogió que quienes creyeran en Cristo serían salvos. Esa es la gramática de la preposición en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo. Creo que el otro ejemplo estaba en el 5, sí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En ese lugar, y enseguida menciona cuál es el lugar, el amor de Dios. La predestinación es en un lugar, y ese lugar es el amor de Dios. La escogencia es en un lugar, y ese lugar es Cristo. La bendición fue en los lugares celestiales y fue en Cristo. Tú no estuviste en los lugares celestiales, tú no estuviste en la cruz, tú no estuviste
resucitando, tú no estás sentado allí, pero lo estás por la fe con Cristo y en Cristo. Es muy importante que tengamos en cuenta el contexto gramatical, la dinámica de las palabras. Esto nos va a llevar a tener una correcta exégesis del texto, a que estemos siempre con un ojo objetivo para que el texto nos hable lo que el texto dice y no venir al texto con un ojo o con unos lentes subjetivos, es decir, lo que yo ya creo que el texto dice. Más adelante vamos a seguir revisando, quiero que hablemos un poco acerca del contexto general o del contexto teológico. Estos son apenas pequeños tips para tener en cuenta con relación a la interpretación bíblica con el contexto y la gramática del texto, y vamos a tener más espacios para ver más contextos posteriores, contextos anteriores, contextos teológicos, contextos generales, contextos históricos, etcétera, etcétera. Todo con el fin de hacer una correcta exégesis, es decir, extraer la verdad del texto bíblico. Un saludo para todos, que el Señor les bendiga.